Chicos, bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a hablar de la victoria del Barcelona frente al Elche. Un partido bastante emocionante que, bueno, tuvimos un vaivén del balón. Teníamos oportunidades tanto del Barcelona como del Elche. Ambos desaprovecharon la mayoría. Lo cierto es que hoy pudo haber sido un partido de muchísimos más goles. Si de por sí 4 goles pues son bastantes, aún así pudieron haber sido, yo creo que mínimo para el Barcelona 5. Pudieron haber sido más, pero hubo bastantes errores, salvadas en la línea, palos, y pues el Elche también tuvo sus oportunidades, pero lo cierto es que el Elche las desaprovechó más. No fue tanto de suerte como del Barcelona, sino que el Elche pues la verdad es que no las aprovechó bien. Y bueno, un partido que comenzaba bastante electrizante, como les digo. Ambos tenían sus llegadas. El Barcelona concretaba un poco más, lo intentaba un poco más, pero tenía bastantes errores. Y el Elche también tenía las suyas, debido a que el Barcelona tuvo bastante presente el problema donde les lograban filtrar pases. Es un problema que hemos visto toda la temporada y que el Barcelona simplemente pues no ha logrado resolver. En este caso pues el Elche, vaya que estaba teniendo bastantes oportunidades filtrando pases, pero lo cierto es que no podían concretarlas bien. Pero ahí estaban avisándole al Barcelona que podían llegarle de esa forma, y el Barcelona en ningún momento corrigió. El primer gol llegaría justamente de un pase filtrado, pero en este caso del Barcelona, de Dani Olmo a Lamine Yamal, que se quitó de encima a Iñaki Peña, que Iñaki Peña hoy tuvo un partido lamentable. Yo no soy barcelonista, pero en el momento en el que hubo ese debate entre Chesney y Iñaki Peña, yo era de los que defendía bastante Iñaki Peña, aunque no soy, como les digo, no soy barcelonista ni nada por el estilo. Pero a mí Iñaki Peña me parece un portero bastante completo. Me parece que es buen portero, pero quizás días como estos nos hacen replantearnos un poco las cosas. Lo cierto es que no hizo un buen partido. Tuvo un partido bastante malo donde, bueno, en el primer gol Lamine Yamal lo dejó en evidencia. Se vio muy mal al salir. Se vio literal como solamente se tiró, cuando Lamine Yamal todavía ni siquiera hacía el amago, y poco más hizo. Lo cierto es que si se podría defender en este punto, uno podría decir, bueno, lo regateó Lamine Yamal, podría ser que por eso se equivocó, pero tuvo bastantes más así donde lo dejaron plantado, donde no supo salir bien, y pues lo dejaron en evidencia a sus anteriores compañeros. Después el partido empezó a ser un poco todavía más electrizante. El Barcelona estaba llegando bastante más que el Elche, pero el Elche seguía teniendo sus llegadas. Hubo bastantes clarísimas que fallaron. Falló Olmo, falló Ferran. Ferran, hoy un partido de esos donde Ferran mete una de cada 100. Hubo una que literal estaba a 1 metro de la portería y hizo lo que era más difícil que meter el gol. Hizo que la pelota rebotara 2 veces en el palo y saliera, estando a 1 metro, que bueno, al final de cuentas es un poco más de suerte. No creo que tampoco haya sido un partido lamentable de Ferran. Lo cierto es que sus ocasiones tuvo, pero la pelota no, simplemente no quiso entrar. Tuvo también Fermín bastantes oportunidades que dejó pasar. O sea, no fue algo como de solamente castigar a Ferran, porque lo cierto es que todos tuvieron chances que simplemente no aprovecharon. Lamine Yamal también tuvo varias. Rafinha también. Rafinha sí hizo un buen partido. En general todo el Barcelona hizo un buen partido, pero resalto un poco más a Rafinha porque volvió loco al lateral de su línea. Hubo una jugada bastante clara que también no recuerdo exactamente quién fue el que la falló, pero lo cierto es que estaba jugando bastante bien y pues el Barcelona estaba teniendo las suyas. Pero llegaría el empate
de el Elche, un empate que, si bien el Elche sí tenía argumentos para pelear ese empate, como decir pues ya me lo merecía, lo cierto es que también el Barcelona merecía ya ir ganando por bastante más, pero el empate del Elche vendría justamente a lo que les digo, una pelota filtrada de las que ya le venía avisando anteriormente al Barcelona. Conforme iba atacando, se iba viendo que estaba filtrando muchas pelotas y aún así el Barcelona pues descuidó eso y finalmente llegaría el gol del empate. Después el Elche la verdad es que se apagó bastante, ya no tuvimos tanto como anterior al gol, pero seguía llegando y finalmente llegaría el segundo gol antes del medio tiempo. Segundo gol que fue Ferran, que también dejó plantado a Iñaki Peña. Lo mismo que les venía diciendo, hizo un partido pues bastante malo. Habrá gente que podrá decir, bueno, evitó bastantes goles. Lo cierto es que evitó más goles, la misma suerte que Iñaki Peña. Fue un partido donde lo dejaron plantado no una ni dos, fueron creo que hasta 4 veces donde lo dejaron plantado. Porque creo que el tercer gol, si no me equivoco, también lo deja plantado Rashford. La verdad es que no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que fueron más de 3 veces donde lo dejaron plantado. Si no fueron gol todas, pues fue porque una se la sacaron en la línea Ferran y otra no recuerdo si fue de Lewandowski o no recuerdo, pero tampoco se hizo gol. Y bueno, se iban al medio tiempo 2-1, que un resultado que podría haber sido más para ambos. Yo creo que mínimo un 5 para el Barcelona y para el Elche quizás un 3 o un 2, pero los goles simplemente no querían entrar. Después del medio tiempo pues vimos que ambos estuvieron siguieron intentando, pero lo cierto es que el Elche, como les digo, después del gol se apagó un poco. Quizás pensábamos que después de que el Barcelona hiciera el 2-1 volverían a activarse, pero lo cierto es que no lo hicieron. El Barcelona seguía llegando más que el Elche. El Elche, si antes llegaba por cada 10 del Barcelona, el Elche llegaba a 3, ahora llegaba a 1 o 2, llegaba bastante menos que antes. Y pues así llegaría el tercer gol, que esta vez sería de Rashford, que entraba por Rafinha que salió con molestias. Aún no se sabe exactamente si será algo grave o no, pero fue cambiado inmediatamente a empezar el segundo tiempo. Y pues, ¿qué más podemos decir? Un partido bastante bueno, estuvo bastante entretenido. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero al final pues no le pasó lo mismo al Barcelona que lo que le pasó con la Real Sociedad, que intentaban y no entraba ninguna. Acá pudieron meter los 3 goles, que tampoco es como que fueran una injusticia, eran bien merecidos, ya lo habían intentado bastante y hay un poco de polémica con 2 penales, que uno de Cubarsí y otro de Valde. Para mí son forcejeos naturales, no creo que haya mucho más que hablar sobre eso. Donde sí suena un poco más la polémica es en el tercer gol del Barcelona, ya que era un tiro de esquina para el Elche que no se concede saque de puerta. Joan García parece que la tira larga, Lamine Yamal es el que, me parece que es el que asiste a Rashford, si no me equivoco. El chiste es que el tercer gol llega después de un córner no pitado al Elche. De estos errores hemos visto bastantes. Lamentablemente el VAR no puede entrar y decir, oye, es córner. Creo que sí le llegan a avisar a veces, pero no es algo como de checar o así. Lo cierto es que aunque no hubiera llegado ese gol, lo más probable es que el Barcelona hubiera ganado. Tampoco hay que rebuscar mucho. De merecerlo, pues sí lo mereció. A pesar de este error arbitral, que bueno, yo creo que si no hubiera llegado ese gol igual hubiera caído otro, porque también es cierto que con el 3-1 ya empezaron a bajarle un poco el ritmo también el Barcelona, pero pues siempre trataron de mantener un marcador que les diera tranquilidad. Ya después del 3-1 pues siguieron intentándolo con menos intensidad, sobre todo a sabiendas que
tienen un partido entre semana que pues es con el Albacete en la Copa del Rey, un partido que pues pareciera que no va a ser muy difícil, pero que aún así un partido son 90 minutos que se van a desgastar los jugadores, y pues creo que no conviene un partido ya liquidado todavía meterle todas las ganas. Y bueno, esta fue una victoria bastante contundente que quedó corta en resultado para ambos equipos. El Barcelona se va líder este fin de semana, independientemente de lo que pase mañana con el Madrid, el Barcelona seguirá líder. Y bueno, el Madrid mañana tiene que salir con todo porque el Rayo Vallecano es de esos equipos que suelen hacerse mucho más grandes cuando juegan contra el Barcelona, contra el Madrid, contra el Atlético. Entonces no pueden descuidarse y dejar que el Barcelona vuelva a alargar la distancia que recortaron gracias a la Real Sociedad. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video mañana con el análisis después del partido del Real Madrid. Nos vemos. Adiós.